Os doy la bienvenida a este segundo webinar, el segundo webinar dedicado al turismo cultural, a ese turismo que tiene como referencia el patrimonio cultural, que estoy seguro que es el elemento común al que todos amamos, incluso nos apasiona en nuestro día a día. Os digo que es el segundo porque estamos en un ciclo de encuentros. Ya hemos realizado algunos encuentros anteriormente, pero en concreto este es el segundo sobre turismo cultural, y además os tengo que decir tristemente, incluso lamentablemente, que es el último de la temporada. Esto no implica que no sigamos trabajando, es más, seguimos preparando contenido, estamos ultimando unos cursos que vamos a terminar de lanzar en unos días. Y también aprovecho para deciros que aunque no tengamos este tipo de conexiones o encuentros, quizás sí es el momento para que vosotros nos escribáis, os conectéis con nosotros y nos digáis qué tipo de contenidos o incluso qué temáticas os interesan más dentro del abanico tan amplio del patrimonio cultural. Como sabéis, nosotros pues, nos hemos especializado en gestión de patrimonio cultural, pero es momento de que nos podáis decir qué os interesa para crear nuevo contenido. Ya me conocéis, algunos de los que estáis hoy aquí ya habéis estado en otros encuentros, tanto en UMA Diálogos como en otros webinars, pero es necesaria mi presentación. Soy Andrés Sánchez Clemente Ramos. De formación soy historiador, especializado en arqueología y antropología de América precolombina. También soy educador, ambas titulaciones a través de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último cursé el máster de Patrimonio Cultural, especializado en gestión en la Universidad de Castilla-La Mancha. Posteriormente también he continuado formándome, ¿no? Pero ya más centrado en el apartado de gestión e incluso de administración y dirección de empresas, ¿no? En concreto en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial, he realizado diferentes posgrados sobre empresas, como no puede ser de otra manera, empresas culturales. Eso a nivel académico y formación. A nivel profesional, mi carrera profesional, pues bueno, la podría definir en torno al emprendimiento y a la empresa cultural. He tenido la suerte de poder trabajar en grandes empresas, grandes instituciones, y finalmente poder crear mi propia empresa, que es Proyectos Culturales, en la que en otros momentos pues ya también os he hablado. He tenido la suerte de trabajar en patrimonio cultural desde hace 14 años y siempre digo, cuando hago estos encuentros, que cuando comencé a trabajar en patrimonio cultural, empecé a trabajar en monumentos y empecé a trabajar desde abajo, lo cual me ha servido para adquirir una experiencia que ha complementado toda la parte teórica que ya venía adquiriendo con anterioridad. Por lo tanto, he podido conocer desde dentro las necesidades, el día a día, y sobre todo las dificultades que conlleva trabajar en patrimonio cultural. Lo he visto porque he estado, como se dice, a pie de calle, ¿no? He estado atendiendo en varios monumentos, ¿no? He estado atendiendo también a los visitantes y a los turistas. He también trabajado en la interpretación del patrimonio cultural. Luego ya me he ido dedicando en otros niveles a la gestión del patrimonio. Es decir, quizá dejé más esa labor de a pie de calle para dedicarme a la gestión. Y ya fue en 2012 cuando decidí crear mi empresa, Proyectos Culturales, dedicada y especializada a la gestión del patrimonio cultural, especialmente en gestión turística de monumentos. Además, trabajamos conservación preventiva para monumentos, para obras de arte, para colecciones. También en museos, en distintas exposiciones hemos realizado proyectos de conservación preventiva. Realizamos programación cultural, especialmente actividades y actividades dedicadas a la didáctica del patrimonio, es decir, que la población y el público que recibe esas actividades es el público escolar, la verdad que nos encanta. Y por último, la formación. Ya son hace bastantes años lo que me he dedicado a la formación. Con el curso CAP a través de la Universidad Complutense de Madrid, pues me pude certificar como educador, y han sido diferentes los hitos, los momentos en mi vida en los que me he dedicado a la formación, pero he visto que siempre ha sido una constante. De hecho, bueno, pues es una de mis grandes pasiones dentro del patrimonio cultural, por supuesto la gestión, pero también transmitir todo el conocimiento y toda la experiencia que llevo ya acumulada desde hace 14 años.
fruto de ese interés es Uma Formación. Estáis aquí porque os habéis inscrito en el webinar desde umaformación.com. Estamos en contacto a través de correos electrónicos, info@umaformacion.com. Está a vuestra disposición también nuestro WhatsApp, 641 40 25 90. Es decir, tenemos una serie de vías de contacto que nos han servido para estar y sentiros muy cercanos para que nos podáis ir transmitiendo todas esas necesidades e información que queréis complementar vuestra formación o que queréis seguir aprendiendo. Si ya habéis accedido a la plataforma, pues bueno, podéis incluso haber realizado algún tutorial, algún curso. Como os he dicho antes, estamos totalmente abiertos a que nos enviéis propuestas. Buscaremos educadores, buscaremos formadores y sobre todo educadores que tengan experiencia en ese sector que vosotros nos indicáis. Y una de las formas que creemos más interesantes de compartir ese contenido, esa experiencia que tenemos es realizar webinar. Estos encuentros, estos seminarios a través del canal digital que nos permiten estar en un contacto muy directo, ¿no? Pues al final es la tecnología la que nos ha permitido derribar barreras y traspasar fronteras. Pues nos conectamos casi como si estuviésemos todos frente a frente, ¿no? Y este webinar está dedicado a la identidad del producto turístico. Desde proyectos culturales hemos diseñado y puesto en marcha distintos productos turísticos. Pero cuando digo producto turístico, te quiero hacer también la aclaración de que si estás trabajando en un proyecto turístico en el que se emplee un bien cultural como recurso, también es interesante este encuentro para ti. Es más, yo te aconsejaría que si tienes un producto turístico, lo elevases de nivel y lo afrontases o lo tratases como un proyecto, porque al final eso conseguirá que tenga más trascendencia tu idea y sea más fácilmente lograr el éxito que tú pretendes. Por lo tanto, ya más adelante iré avanzando por qué digo esto, pero si digo en cualquier momento producto turístico, pero si estás en un proyecto no hay ningún problema. Es más, si estás en un proyecto será muchísimo mejor. Y este webinar, como digo, dedicado a la identidad del producto turístico, quiere responder una pregunta. Y la pregunta es bastante sencilla, ¿diseñar un producto turístico cultural atractivo supone la pérdida de la autenticidad del bien cultural? Bien, la respuesta es clara y contundente, no. Es decir, no es necesario para crear un producto turístico atractivo o de éxito denostar el bien cultural, no es necesario que pierda su identidad y mucho menos es necesario que se banalice o se trivialice. En mi experiencia te puedo decir que lo normal es que se haga. Y te voy a dar luego las razones por las que creo que ocurre y sobre todo daré alguna pauta para que se potencie esa identidad, esa autenticidad en tu producto o proyecto turístico sin que pierda valor el bien cultural. De lo que se trata es que seamos capaces de comprender el recurso con el que estamos trabajando y sobre todo que seamos capaces de transmitirlo. Desde luego no es fácil, pero también me consta que las personas que seguís el contenido de Uma Formación o que incluso estáis hoy aquí, pues tenéis una formación académica fuerte, potente, es decir, por norma general sois licenciados o graduados en Historia del arte, Humanidades, también hay gente de Arquitectura, gente de Bellas Artes. En definitiva, sois profesionales si estáis en fase de formación, la trayectoria que tenéis o a la que queréis llegar es suficientemente elevada como para que no dé miedo diseñar un producto turístico complejo, pero que sea auténtico, que no banalice el bien cultural y sobre todo que transmita toda su identidad. Bien, dicho esto, la respuesta corta era decir que no es necesario hacer esto. Yo ahora voy a ir poco a poco contando por qué creo que no es necesario. Como si habéis asistido a alguno de nuestros encuentros, pues sabéis que siempre comienzo con una reflexión, y la reflexión que he preparado para hoy atañe al turismo cultural, ¿no? Y es también, no sé si es una pregunta, pero yo lo he tipificado como una paradoja, ¿no? Y la paradoja es el aumento de turistas de perfil cultural con ansias de productos o experiencias turísticas memorables, espectaculares, ha aumentado. Es decir, hay más turismo cultural, hay más turista que demanda contenido cultural,
nos están diciendo las estadísticas que ese turista cultural es exigente con los productos y los servicios, pero la realidad que nos estamos dando cuenta los profesionales del sector es que se está banalizando el bien cultural, se está banalizando el patrimonio cultural. Por lo tanto, entendemos que esta situación no tiene sentido. Las estadísticas, según la Organización Mundial del Turismo, y también tengo que decir que es antes de la pandemia que estamos viviendo o sufriendo, las estadísticas nos decía de la OMT que el 40% del total del turismo que se realiza a nivel mundial tiene motivación cultural, es decir, entraría dentro de esta característica o de esta categoría de turismo cultural. Es más, se decía que el aumento de esa demanda de turismo cultural iba a ser de un 15% para el próximo año. Como os digo, son métricas estadísticas de la Organización Mundial del Turismo y eran métricas y estadísticas anteriores a esta situación. Desde luego, el turismo es uno de los sectores más castigados por primero la pandemia sanitaria, que todavía no se ha superado, y la consiguiente crisis económica que estamos viviendo y todavía creo que no somos capaces de percibir la magnitud que va a alcanzar. Con esto no estoy diciendo que el futuro sea oscuro, pero sí va a ser complejo, ¿no? También esta pandemia nos ha hecho ver que el patrimonio cultural está muy asociado al turismo. Muchos de los proyectos de gestión turística de monumentos, de museos, de exposiciones en los que estábamos trabajando se han visto pausados y en muchos casos sin visos de reactivarse. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque dependen del turismo. Nosotros realizamos proyectos de gestión turística de monumentos, de museos, en definitiva de patrimonio cultural, para unos titulares o para unos gestores de patrimonio cultural que a su vez prestan un servicio turístico a los visitantes y turistas que quieren conocer esos espacios culturales. Claro, si no tenemos esos visitantes ni esos turistas, pero bueno, tampoco residentes, porque hoy en día, aunque se habla mucho de ese turismo local de proximidad, realmente todavía no se está haciendo turismo. Por tanto, si no existen esos consumidores de bienes culturales, los responsables de la administración o gestión de bienes culturales han paralizado toda actividad. Por lo tanto, tengo que decir que hemos descubierto negativamente lo condicionado que está el patrimonio cultural al turismo. El primer punto que ya quiero comentar en el webinar de hoy es el diseño de los productos turísticos. Bien, antes de comenzar a hablar del diseño de los productos turísticos, que comentaré pues, distintos elementos que se deben emplear para diseñar un producto turístico de éxito, es decir, que sea de interés y sea demandado por el público, tengo que hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de producto turístico, en realidad estamos hablando de servicio. Y actualmente ya ni siquiera es un servicio, es una experiencia. ¿Vale? Pues en cualquier momento nos podemos llamar a este producto, servicio o experiencia. En realidad es más un servicio, porque un producto generalmente es algo tangible, es algo material. Los servicios tienen varias características comunes entre los servicios, pero también los servicios turísticos tienen características específicas. La primera de las características que observamos en los servicios turísticos es la intangibilidad, es decir, ese carácter inmaterial, abstracto. Y no me estoy refiriendo a que no sea material un monumento, me estoy refiriendo que el cliente y consumidor de cultura no recibe o no compra una entrada y recibe los derechos ni la adquisición de ese monumento o ese museo. Está recibiendo una experiencia que se traduce en poder visitar un monumento, un yacimiento, un museo durante un periodo de tiempo con unas características concretas. Esa es la primera, esa intangibilidad asociada a lo inmaterial, que generalmente lo podríamos definir pues, como todo aquello que no lo podemos tocar. La segunda característica es la estacionalidad. Tradicionalmente en turismo se habla, sea turismo de sol y playa, sea turismo cultural, se habla tradicionalmente de temporadas altas y bajas. Si bien en los últimos años, y mi experiencia en gestión del patrimonio cultural, la diferencia entre temporadas altas, es decir, con mucho pico de trabajo, y temporadas bajas, con escaso trabajo, ya eran difícil de detectar, porque el número de visitantes que recibíamos, en concreto aquí en España, era tan alto
que cuando aquí era temporada baja, en otros sitios era temporada alta y recibíamos esos turistas. Por lo tanto, la línea divisoria entre temporada alta y temporada baja era muy difícil. No obstante, sí que podemos entender que hay una estacionalidad. Siempre pondré el ejemplo de Toledo, en la ciudad en la que actualmente estamos desarrollando nuestro trabajo, pues es julio y agosto, y diciembre y enero son meses en los que por la propia climatología es difícil recorrer la ciudad de Toledo y disfrutar de una visita por Toledo. Pero tengo que decir que turistas hay menos, pero los hay. Por lo tanto, aunque existe esa estacionalidad, cada vez la línea divisoria es menor. Y la última característica que quiero comentar antes de pasar a los elementos que conforman un producto turístico es la caducidad. La caducidad en los servicios turísticos. Si bien cuando hablamos de caducidad de un producto, pues obviamente nuestra cabeza se nos va a la caducidad, fecha de caducidad de un bien perecedero, generalmente pues alimentación, ¿no? Vale, pues en turismo, ya sea turismo, de nuevo, como decíamos, un turismo de sol y playa, turismo de aventura o turismo cultural, hay caducidad. Os voy a poner un ejemplo para que sea fácilmente entendible. Cuando una empresa de servicios culturales, por ejemplo, oferta una visita un día concreto, una hora concreta, a un momento determinado, y ha estimado que el número máximo son 20 personas, si en esa visita tan solo se inscriben o participan 15, esas 5 plazas o capacidad restante que no se va a utilizar caducan. Es decir, no es que caduquen porque pierdan valor, sino que simplemente ya no son recuperables. Por lo tanto, cuando se diseña un producto turístico se tiene que tener esto en cuenta, porque, por ejemplo, plazas o vacantes vacías o libres en un servicio suponen pérdidas, porque al final, si tú has establecido un precio para un producto turístico cultural, nos sirve en este caso concreto, si no se cumplen o no llegas a ese mínimo, estarás perdiendo beneficios en ese producto o en ese servicio. Como decíamos antes, experiencia. Visto estas 3 características, ya sí que tocando el tema del diseño, son 3 los elementos que yo considero fundamentales que debes entender para diseñar un producto turístico de éxito. El primero es entender los 4 niveles que conforman un producto turístico. En muchos casos es difícil establecer los niveles, incluso si el producto turístico está diseñado muy bien, no sabrás los elementos que percibes a qué nivel pertenece. Eso sería muy importante, que tengas en cuenta los niveles de producto turístico. No me voy a detener en los niveles, quiero detenerme más detenidamente en los recursos. Y en un tercer elemento, que son las infraestructuras, instalaciones básicas, públicas o privadas, que son necesarias. Pero de verdad, donde quiero hacerme hincapié son en los recursos, que es donde ya vemos la conexión entre el producto turístico y el bien cultural. ¿Qué tipo de recursos son necesarios para diseñar y después comercializar un producto turístico, en este caso cultural? Bueno, pues son muchos recursos los necesarios, pero en este caso los recursos fundamentales son los recursos culturales. ¿Qué es un recurso cultural? Bueno, pues un recurso cultural es todo aquel elemento que pueda ser susceptible de interés para el segmento de clientes al que dirigiremos nuestro producto o servicio turístico. Son muchas las categorías o divisiones que se hacen en cuanto a recursos. Es más, hay distintos autores que entremezclan el concepto recurso con atractivo turístico. En mi opinión, el término correcto y acertado es recurso turístico. Y dentro de esos recursos turísticos yo trabajo en torno a 4 apartados. Los recursos asociados al aire, asociados al agua, asociados a la historia y asociados al hombre. Nosotros nos quedamos con los 2 últimos, los asociados a la historia y los asociados al hombre. Podéis pensar que el patrimonio cultural está asociado a estos 2, y naturalmente es así, pero puede ser que algún recurso asociado al hombre, es decir, porque se ha producido por el hombre, pero no esté asociado a la historia, porque no tenga un pasado suficientemente
largo o de suficientemente magnitud como para considerarlo patrimonio cultural. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que centrar en esos recursos culturales asociados a la historia y al hombre. Y en este primer momento, en el momento de elegir esos recursos culturales asociados a la historia o al hombre, ya podemos trabajar la identidad del producto turístico. Es más, yo aconsejo que desde ya entendamos esa identidad, porque si desde el inicio del diseño vamos dejando claro la identidad del recurso o bien cultural empleado en el diseño del producto turístico, será mucho más sencillo entender esa trazabilidad para que el cliente final entienda que no se está trivializando o no se está banalizando el patrimonio cultural. Antes de hablar de identidad intrínseca del bien cultural, quisiera hablar de la identidad entendida pues, a nivel social, ¿no? Desde luego la identidad es una construcción social que tiene que ver o se basa o se fundamenta en torno a dos elementos. Uno es la diferencia y otro es el sentimiento de pertenencia. Parece hoy en día que hablar de diferencia es un elemento, es algo negativo, ¿no? Pero la identidad se construye cuando entre tú y yo tenemos alguna diferencia. Lo que hay que tener muy claro que esta identidad será negativa cuando es una identidad excluyente. Cuando es una identidad incluyente o una identidad entendida de manera asertiva, en la que yo reconozco mi diferencia contigo, pero también reconozco la tuya y acepto y respeto las dos, no tiene por qué ser una dificultad que hablemos de diferencias, porque parece que hoy en día hablar de diferencias es algo negativo. Pues no, la identidad en las personas se marca en torno a las diferencias. De hecho, en patrimonio cultural, esa diferencia, esa singularidad, en la que muchas veces está el rango, por ejemplo, aquí en España, de bien de interés cultural, que sea diferente, que sea singular, y por supuesto que tenga pues unos años, ¿no? Pero esa diferencia es esencial. Por lo tanto, tenemos que entender que la diferencia es esencial para la identidad, pero siempre ha de ser una identidad inclusiva y no excluyente. El otro elemento que he comentado es el sentimiento de pertenencia o filiación. Son muchos autores, no solo desde el ámbito del patrimonio cultural, sino bueno, pues desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, los que han reconocido que como seres humanos, como personas y para nuestro desarrollo natural necesitamos formar parte de algún grupo y sentir que se nos acepta en esos grupos. Necesitamos dos filiaciones. Una es la filiación familiar, que es al primer grupo al que pertenecemos por el mero hecho de nacer, es decir, pues venimos al mundo y ya formamos parte de una familia biológica, que por norma general pues, se convierte en la familia que nos acompaña durante toda la vida. Y luego una filiación social, es decir, a aquellos grupos, aquellas comunidades que a lo largo de nuestra vida, a las que nos vamos acercando, vamos formando parte de ellas. Podremos entrar en algún grupo, podremos salir de algún grupo, algunos grupos o comunidades nos acompañarán durante toda la vida, tendremos muchos grupos, tendremos pocos grupos, pero en cualquier caso necesitamos esa afiliación social. Por lo tanto, entendiendo que como personas necesitamos de esa identidad basada en dos elementos, como he dicho, la diferencia y el sentimiento de pertenencia a comunidad, veo la clara conexión con el patrimonio cultural. De hecho, desde 2012, cuando puse en marcha proyectos culturales, tuve claro que el patrimonio cultural es esencial en nuestras vidas porque nos genera identidad, ayuda a construir nuestra identidad. Siempre pondré el mismo ejemplo. Por mucho que nosotros decidamos o quisiéramos decir que no formamos parte de la sociedad en la que vivimos, sería imposible. Pues igualmente no podemos renegar o rechazar el pasado cultural, material, de patrimonio cultural asociado a nuestra persona y a nuestra comunidad. Por lo tanto, el patrimonio cultural es un elemento esencial para la formación y conformación de nuestra identidad. Es más, ya en 2018, estoy seguro que recuerdas, no fue hace tanto, aunque realmente parece que fueron hace incluso décadas, ¿no? El 2018 fue el año europeo del patrimonio cultural y
el eslogan que tenía, que no recordaba, o el lema, mejor que eslogan, el lema de ese año era "Nuestro patrimonio donde se encuentra el pasado con el futuro". Desde luego comparto ese planteamiento, tengo que ponerles una queja, una pega, ¿no? Es que se olvidaron del presente. Desde luego que el patrimonio cultural nos explica el pasado, pero desde luego nos ayuda en el presente y sobre todo será una herramienta muy potente y muy necesaria para construir un futuro mejor incluso pensando en nuestro bienestar. Creo firmemente que el patrimonio cultural conforma nuestra identidad, es un elemento muy importante de nuestra identidad. Por lo tanto, incluso ese bienestar, no solo físico, sino mental, intelectual, emocional, se verá reforzado si entendemos cuál es nuestro pasado. Puede parecer algo, no sé, complejo, algo incluso atrevido, pero yo creo firmemente que el patrimonio cultural entendido y aceptado como parte de nuestra identidad nos ayudará a sentirnos bien y nos ayudará a tener ese bienestar emocional, mental e intrínseco a las personas. Por lo tanto, abogo desde aquí ya, todo mi trabajo ha sido así, para reconocer que el patrimonio cultural genera esa identidad. ¿Qué ocurre cuando no se reconoce ese valor, esa importancia? Pues termina ocurriendo que se banaliza, que se trivializa, es decir, que se denosta, y que al final lo que ocurre es que el bien cultural, el patrimonio cultural, se emplea en distintas áreas, en distintos sectores profesionales, con otros intereses que no tienen que ver nada ni con la cultura, ni con las personas, ni con la sociedad, ni con la identidad. Generalmente tiene que ver con dos intereses, que es el interés económico y el interés político o ideológico. No voy a entrar a estos usos que se hacen del patrimonio cultural, pero sí que voy a centrarme, de hecho es de lo que trata este encuentro, sobre la banalización que se hace en el turismo cultural. Como he dicho antes, reconozco la conexión, quizá demasiado condicionada, entre turismo y patrimonio cultural, y cuando se utiliza o diseña un producto turístico empleando bienes culturales, banalizándolos o no reconociendo su identidad o su valor intrínseco, lo que suele ocurrir es que se banaliza. Y el motivo es muy sencillo. El motivo es porque es más fácil emplear un bien cultural, quitarle valor y quitarle contenido y quitarle complejidad para que lo entienda el futuro cliente y que nuestro producto sea de éxito. Es decir, se tergiversa, se malinterpreta o se interpreta malintencionadamente de una manera que genere mayor interés en el público potencial o en la audiencia de nuestro producto o nuestro proyecto. Y son muchos los casos que se están dando, algunos realmente sorprendentes, lo cual me lleva a pensar que lo que está ocurriendo es que esto pues es peligroso, porque lo que está ocurriendo es que se tergiversa tanto el patrimonio cultural con un fin económico, con un fin, pues generar ingresos a través del turismo, que el turista lo que recibe no es nada de historia y no es nada de cultura, es simplemente un producto turístico pensado en ocio y entretenimiento. ¿Qué ocurre cuando sucede esto? Bueno, pues es muy sencillo, ocurren los falsos históricos. De hecho, os he enviado un correo comentando que hablaría sobre los falsos históricos en este encuentro. ¿Por qué? Pues bueno, ya que es el último encuentro que hacemos en la temporada, pues quería hacerlo de otra manera, quería hacerlo de una manera más dialogada, y os preguntaba en concreto sobre los falsos históricos. Un falso histórico es una interpretación malintencionada de un bien cultural, pero no solamente físico o tangible, también se puede hacer una mala interpretación de un discurso. Es decir, cuando se interpreta el patrimonio y se narra el patrimonio se puede hacer de una manera peyorativa, es decir, se puede inventar, se puede adornar, se puede modificar para que resulte atractivo para el cliente. Y os ponía un ejemplo muy claro que socialmente es difícil hasta ya de aceptar. Y bueno, hace un año, os acordaréis, pues la Catedral de Notre Dame en París, pues sufrió, de hecho fue en abril del año pasado, sufrió un incendio en el que se perdió porque colapsó la famosa aguja central de la cúpula del crucero, es decir, el espacio donde cruza el transepto con la nave central, ¿no? La Catedral de Notre Dame comenzó a
a construirse en el siglo XII, es decir, eminentemente es gótica. Y esa aguja, o familiarmente conocida por los franceses como la flecha, aunque si bien parecía gótica y parecía auténtica, realmente si tuviésemos que ponerle un estilo, un nombre a ese estilo, es neogótica y es del siglo XIX. Probablemente si te dedicas al patrimonio cultural lo sabes. Y se debe a una intervención que hizo Eugène Viollet-le-Duc, que es un arquitecto francés que intervino en muchísimos bienes culturales, sobre todo relacionados con el pasado medieval. Era un romántico, un enamorado de ese periodo histórico e intervino de una manera, pues, lo que hoy podríamos decir fantasiosa. De hecho, la Catedral de Notre Dame, pues ha habido películas de animación que la llegaron hasta a hacer famosa, y en concreto en esas películas de animación hay un personaje que es una gárgola, que realmente no son reales de esa construcción. También fueron una interpretación, una creación de Viollet-le-Duc, que pensaba, su manera de entender la reconstrucción, ¿no? o la arquitectura, está denominada restauración en estilo, ¿no? Es decir, él cogía un estilo y abiertamente decía que no le importaba que se copiase, incluso que se adornase y que se llevase el monumento a un estado que nunca tuvo. Es decir, que a él no le importaba reconocer, de hecho durante mucho tiempo estaba bien visto que se reconstruyesen, él hizo sobre todo templos cristianos y construcciones fortificadas, castillos, recintos amurallados. Luego haré otro comentario de otro caso. Y él decía abiertamente que no le importaba que se reinventase. La aguja o la flecha, familiarmente conocida por los franceses, y las famosas gárgolas, que no son gárgolas, son quimeras. Una gárgola es otra cosa. Una gárgola es un elemento arquitectónico que se utiliza para canalizar el agua. La quimera, que son esas famosas gárgolas mal llamadas que hemos visto en ciertas películas, tiene simplemente un elemento decorativo. También se utilizaban para ahuyentar malos espíritus, con esas facciones que tenían. Y en el correo os preguntaba que quería conocer vuestra opinión sobre este falso histórico, porque esto es una mala interpretación, esto es una pérdida de identidad del bien cultural, o en este caso de la Catedral de Notre Dame. Es decir, aunque pensemos y ya esté aceptado como que eso era la Catedral de Notre Dame era un todo, y comenzó su construcción en el siglo XII y era así hasta que llegó, la realidad es que no es así. Eso es una reinvención fantasiosa, que luego, como hemos comentado, pues diferentes películas pues terminaron de convertir en dominio público, ¿no? Algunos de los que estáis conectados, si queréis, bien me podéis comentar por el chat, o incluso si queréis, de palabra, podéis comentar vuestra opinión sobre qué os parece este caso de falso histórico. Porque actualmente lo que está ocurriendo es que, se intenta descubrir qué es real, qué es falso. En patrimonio monumental no se elimina esa parte, pero, por ejemplo, en otro tipo de bienes muebles, estoy pensando, por ejemplo, en algún tipo de talla, en alguna escultura, o en algún cuadro, pues en algún óleo, a través de nuevas técnicas no invasivas, como puede ser una radiografía, se ven las diferentes capas y se pueden observar perfectamente los repintados que se han hecho. Y las intervenciones que están haciendo actualmente pretenden eliminar esos añadidos que generalmente pues, no ayudan y no aportan ningún valor a la obra, ¿no? En el caso concreto del patrimonio monumental, vamos a hablar de la Catedral de Notre Dame, y os comentaba en el correo vuestra opinión. Los que estéis conectados ahora en directo, si queréis lo podéis escribir, me podéis comentar de propia voz, pero mientras decidís si queréis participar o no, os voy a leer dos comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales y en concreto a través de los correos sobre este caso de Notre Dame. El primer caso el primer comentario es de Sofía, que nos escribe desde México, y su comentario es el siguiente: no he tenido la suerte de poder visitar la Catedral de Notre Dame en París,
pero es conocida mundialmente. Los profesionales del sector patrimonial sí sabemos de la recreación romántica que hizo Violet Ledac, por lo que creo que se debe explicar cuando un turista visite el monumento. Un monumento está construido en distintas épocas y momentos, por lo que es normal que se observen varios estilos artísticos en el mismo. Reconocer esta variación y hacerla pública es respetar su identidad y autenticidad. Sofía, gracias lo primero por seguirnos desde México. Nos alegra saber que tenemos allí seguidores y personas que le interesan nuestro trabajo, y te tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que lo dejas muy claro, que un monumento, ¿no? Pues es algo vivo que se construye en distintas épocas, y es común ver en este tipo de construcciones, generalmente catedrales que se comienzan en un siglo y quizá tardan 3, 4, incluso 5 siglos en terminarse, que se vean los diferentes estilos arquitectónicos o artísticos. De hecho, me parece a mí fascinante que en un mismo edificio se pueda contemplar eso. Claro, aquí entra lo que tú decías, que se debe reconocer esta variación, y hacerla pública es respetar su identidad. Es decir, que nosotros, como gestores del patrimonio cultural, especializados en la gestión, en la comunicación y esa transmisión, debemos hacer ese hincapié por contar que eso es así. El segundo comentario que nos ha llegado a través del correo es Juan, en este caso desde España, y comenta: Eugène Violet Ledac intervino en muchos monumentos franceses, entregándoles un carácter de fantasía que desde nuestra perspectiva actual no sería ético profesionalmente. Al menos contamos con información sobre sus intervenciones y así podemos conocer el antes y el después de sus intervenciones. Peor son los casos de los que no tenemos información de estas intervenciones, y será muy difícil averiguar qué es auténtico o qué es un falso histórico. También, Juan, muchas gracias por este comentario. También considero que es muy acertado. De hecho, con el fatídico accidente del año pasado en Notre Dame, se han rescatado los documentos que elaboró Violet Ledac a modo de planos, a modo de esbozos, a modo de dibujos, para saber cómo se construyó. Ahora, claro, ahora tenemos el dilema de cómo se reconstruirá. De hecho, se hizo un anuncio, el presidente francés, pues justo después de que ocurriese esto, que en 5 años se iba a ver la catedral pues en su esplendor. En mi opinión, hacer este anuncio, bueno, pues atiende a otros intereses, pero no culturales, porque al final, si se trabaja en este caso tan concreto y tan mundialmente conocido como es la Catedral de Notre Dame de una manera de urgencia, con prisas, probablemente el resultado sea bastante negativo. Bien, he hecho estos comentarios. Si tenéis algún comentario más, es momento de que, bueno, pues lo digáis, o si queréis podéis ir haciéndolo, y más tarde podré revisar el chat. El siguiente punto que quería tratar en este webinar sobre la identidad de los productos o proyectos turísticos es los motivos por los que se produce esta banalización. Y el primero es por la masificación. La masificación de turistas, de visitantes, que como he comenzado en el encuentro, sabéis que se está dando una gran demanda. En teoría, los turistas de motivación cultural son más expertos y más exigentes, pero la realidad es que lo que están recibiendo es un producto totalmente banalizado y trivializado. Pero sin duda es que tanto el diseño como el consumo de la cultura ahora se está enfocando a la masa. Es decir, por suerte ya nos separamos de ese entender la cultura o el patrimonio cultural como algo minoritario, algo de élite, algo restringido. Por suerte ya eso se superó, pero hemos pasado de un extremo a otro. Hemos pasado al extremo que es un producto de masas. Y como producto de masas, de lo que se trata es que sea un consumo rápido, fácil, para que genere el mayor beneficio económico posible. Por lo tanto, si en el diseño, que son las cosas que estamos tratando hoy, ya pensamos no en respetar la identidad del bien cultural, no en respetar la identidad del patrimonio cultural, sino simplemente en generar beneficio, y estamos pensando en un diseño que pueda ser consumido en masas, probablemente ese sea el gran o el mayor de los motivos por el que se está dando. Otro de los motivos es, considero, en mi opinión y por la experiencia ya que he recibido o que he adquirido, es que la cultura, el ocio cultural es un ocio malentendido. Es decir, desde luego
el ocio cultural debe entretener. Desde luego el ocio cultural debe evadirnos, debe servirnos para tener experiencias gratas, de calidad, lo que decíamos antes, ¿no? Una experiencia turística, un producto de calidad con valor añadido. Desde luego ha de ser así, pero cuando la balanza se desequilibra en favor del ocio, del entretenimiento y de la ficción, llegan a convertirse y a crearse esos falsos históricos, no solo físicos, como hemos comentado el caso de Notre Dame, sino de discurso, de diálogo, es decir, las historias que estamos narrando o las historias que narran las personas encargadas de esa transmisión del patrimonio cultural están creando un falso histórico. De nuevo, vuelvo a decir que el motivo es por hacerlo más sencillo y más, no sé, atractivo para el público potencial. Pero no es necesario que se llegue a ese punto. Es más, trabaja la identidad de ese bien cultural desde el diseño, asume la dificultad, asume la complejidad. Si eres un experto en patrimonio cultural, bien desde el área de historia del arte, humanidades, arquitectura, sociología, es decir, desde, como sabes, si te dedicas al patrimonio cultural, de hecho a veces carecemos de esa indefinición, ¿no? Pero si te dedicas al patrimonio cultural, no caigas en la banalización para llegar a un público de masas y que consuman tu producto turístico de una manera, pues bueno, pues como puede ser un parque de atracciones. De hecho, la banalización llega a eso. Y en mi opinión, la banalización del patrimonio cultural llegó y está para quedarse. Es decir, el caso más concreto son esos falsos históricos de ciudades convertidas en parques temáticos. Y de nuevo voy a poner dos ejemplos, que siempre los ejemplos sirven para entender mejor el concepto al que me refiero. Son dos ejemplos que conozco bien, porque los dos ejemplos, uno resido y otro he trabajado, son Toledo y Carcassonne, en el sur de Francia. Bueno, comenzaré por Toledo, pues lo que es lo que me encuentra más cercano, ¿no? Toledo es conocida, voy a decir mundialmente, como la ciudad de las tres culturas. Tradicionalmente se habla de la convivencia pacífica de las tres grandes religiones en la Edad Media hasta 1492. La realidad es que no hubo esa convivencia pacífica, es más, no hubo ni convivencia. Como historiador, y en este caso como especialista en patrimonio cultural, la palabra, el concepto real que deberíamos aplicar es que hubo coexistencia. Vale, yo entiendo que esto, si tú eres una persona, voy a poner el caso de un guía de turismo, que quieres diseñar un producto turístico de masas y que genere atracción, lo más fácil va a ser que centres tu discurso en una convivencia pacífica, en que esto era, bueno, poco más que un lago tranquilo y que aquí no ocurría nada. Todo lo contrario, Toledo, si bien la ciudad de las tres culturas, no existió esa convivencia, existió una coexistencia en distintos barrios. Cada una de las tres religiones tenían barrios bastante bien definidos y no era habitual que las personas se movieran por barrios de otras religiones. Es más, si se daba ese caso, que sí que se daba, era bien por casos concretos o puntuales generalmente asociados al comercio. Es decir, dejabas tu barrio e ibas al barrio de otra de las tres religiones que coexistían en la ciudad, generalmente para hacer intercambios comerciales, compra-venta de productos o alguna transacción económica, financiera, pero en realidad es que la palabra que se debe utilizar es coexistencia. Actualmente, en Toledo, el concepto de las tres culturas sigue vigente. Es más, en concreto, la judería de Toledo es una de las juderías pues a nivel internacional o mundial más conocida y más visitada, porque además está muy fácilmente delimitada, es decir, se ve físicamente la delimitación, no solo porque hay algún elemento arquitectónico, sino porque las fuentes nos permiten establecer unos límites físicos concretos, ¿no? Pues hay mucho turismo que viene en concreto para ver esta judería, pero en Toledo no es el caso de las tres culturas el que más me preocupa o me resulta más no sé, exagerado. El caso o el ejemplo más preocupante para mí en Toledo es el que se puso de moda hace unos años, que es el relacionado a los templarios, a la orden del temple. Desde hace unos años, puedo decir ahora no llegará a una década, en Toledo los productos turísticos, generalmente visitas guiadas y
visitas teatralizadas, algún tipo de recorrido teatralizado, empezaron a incorporar en sus servicios productos relacionados con el temple. Bueno, pues llegó a tal magnitud, eran tantos, actualmente existen, hay tantos productos asociados al Temple y Toledo en la oferta turística de la ciudad, que llegó a esa magnitud que en Toledo se celebró un congreso universitario sobre órdenes militares y catedráticos y profesores universitarios tuvieron que hacer una alegación que salió en los medios de comunicación que no hay evidencia histórica de que la orden del Temple estuviese o pasase por Toledo. Tanto os podéis imaginar para un historiador o para un profesional del patrimonio cultural que la oferta turística asociada a esta ciudad y los caballeros del Temple sea tan, bueno, todas las empresas de turismo lo ofrecen. Bueno, pues llegó el punto que se tuvo que mediáticamente decir que no hay evidencia y tuvieron que ser profesores y catedráticos universitarios los que decir que no hay evidencia de eso. Por lo tanto, mayor falso histórico de eso, pues no he visto. Y en ese caso, como os decía antes, no es un falso histórico construido o monumental físico, no, simplemente intelectual, de discurso, de narración histórica. Por lo tanto, se pueden construir falsos históricos muy negativos en torno a una idea. Y el segundo caso que comento pues es Carcassonne, como os he comentado, al sur de Francia, en el Languedoc-Roussillon francés. Tuve la suerte de trabajar allí y es otro de los ejemplos donde el arquitecto que antes he mencionado, Eugène Viollet-le-Duc, trabajó. Bueno, pues él llegó en el siglo XIX y si bien lo que había eran ruinas, pues reconstruyó una ciudad fortificada con un recinto de doble muralla, con una ciudadela, bueno, pues de restos y de construcciones prácticamente colapsadas, construyó lo que actualmente es tan visitado como la ciudad de Carcassonne. He tenido la suerte de trabajar allí, lo he visto y sin duda parece una ciudad de fantasía creada en una película de animación. De hecho, si conocéis la ciudad, pues los típicos tejados en cono nos recuerdan a los castillos de princesas y de damas y de caballeros medievales de las películas de animación. Ese es un caso pues muy importante de falso histórico, pero que Carcassonne se ha establecido como un destino turístico maduro que recibe un gran número de visitantes. Por lo tanto, claro, para un historiador que va allí, que va a disfrutar o a entender qué ocurrió allí a través de ese legado patrimonial, es decir, encontrar esa autenticidad, esa identidad, y te encuentras este tipo de construcciones, por lo tanto, eso está simplemente pensado, no en su día, pero sí actualmente, para atraer a un público, a un turismo de masas de baja calidad. Por lo tanto, al final se está banalizando y se está trivializando el patrimonio cultural. Todo esto lo que nos dice es que lo que debemos hacer como gestores de patrimonio cultural es potenciar la identidad del producto. Y como os he dicho antes, ideal es que ya pensemos en proyecto, porque damos un paso, os elevamos un nivel tu producto turístico a proyecto y será más fácilmente trabajar sobre él. Y en este caso vamos a hablar de 3 elementos que en mi opinión potencian muy bien tu producto y si no tu proyecto, que te aconsejo que lo tomes como un proyecto que se emplea más en el ámbito empresarial o corporativo que en el cultural. Y seguro que lo has oído porque las grandes empresas a nivel internacional lo utilizan, que son los conceptos de misión, visión y valor, ¿no? La misión es el objetivo fundamental y prioritario de existencia, es el por qué existe ese proyecto o ese producto. En definitiva, es el alma del producto, del proyecto. Y simplemente lo podríamos encontrar respondiendo a la pregunta ¿por qué existe este proyecto? ¿Por qué existe este producto? Y si tenemos claro cuál es la misión, podremos seguir construyendo, podremos seguir dando pasos. El siguiente paso sería la visión. Y la visión es el deseo de futuro de dónde quieres que llegue tu producto, tu proyecto turístico, en este caso asociado al turismo cultural, en un futuro. Es un elemento aspiracional, es decir, bueno, pues es dónde queremos que llegue
nuestro producto, nuestro proyecto. Y por último, son los valores, es decir, visión y valores. Los valores son los principios y los criterios éticos y morales que como persona queremos implantar o dejar marca en ese proyecto, en ese producto. Sin duda, los valores están asociados a la persona. Cada persona tiene unos valores. Simplemente es decidir sobre los que tú quieres trabajar y quieres dejar presente en el proyecto o en el producto. Hay valores de distintas categorías. Lo normal es que se establezcan 3, 4. Hay proyectos y productos o marcas que tienen muchos más valores. Pero bueno, a modo de ejemplo te puedo decir algunos más típicos, ¿no? Como puede ser la excelencia, como puede ser la responsabilidad, como puede ser la sostenibilidad, como puede ser fomentar la igualdad. Es decir, hay diferentes valores que van a servirte como de guía, como de líneas estratégicas para que lleves a cabo tu misión y sobre todo que alcances tu visión. Ya quiero dar paso a cuáles serían mis propuestas personales, dada mis conocimientos y mi experiencia, para potenciar esa identidad en los productos o proyectos turísticos. La primera es que en el diseño de productos turísticos empleemos recursos y bienes culturales respetando desde el minuto 1 o desde el minuto 0 la identidad de ese bien cultural. Es decir, si estás viendo este encuentro, entiendo que te estás formando en el sector o trabajas en el sector. Por lo tanto, no será muy difícil que investigues sobre ese bien cultural, sobre ese recurso cultural, y que le otorgues de toda la complejidad que tiene, pero también que trabajes en esa transmisión, en esa interpretación, para no caer en lo sencillo, para no caer en banalizarlo y simplificarlo para que el potencial cliente lo entienda. El segundo elemento o segunda propuesta que quiero hacer es que se combine y que se equilibre la identidad de ese bien cultural con el ocio y el entretenimiento. Como os he comentado antes, no puede haber un desequilibrio de mucho ocio, mucho entretenimiento y poca autenticidad, y al revés. Es decir, no sé que sea un producto o proyecto turístico muy especializado, pero por norma general debe haber un equilibrio. Es decir, si respetamos la identidad, si respetamos la autenticidad, pero también pensamos en que las personas que van a recibir nuestro producto o nuestro proyecto turístico deben disfrutar, deben vivir una experiencia memorable, una experiencia turística memorable, que apele a sus sentimientos, que tenga conexión con sus emociones, debemos también trabajar la parte de ese entretenimiento. Y no es malo que empleemos recursos culturales en turismo cultural pensando en esa parte más de entretenimiento. De hecho, no son opuestas, no están regañadas, se tienen que fundir tanto la autenticidad como el entretenimiento. Y por último, considero esencial que se trabaje y se mejore la interpretación del patrimonio cultural. No solo conocer el bien cultural, no solo investigar ese bien cultural empleado en nuestro producto, en nuestro proyecto, sino mejorarlo a través de la comunicación. De hecho, en la plataforma, en una formación, tenemos un tutorial totalmente gratuito sobre comunicación y cultura. He tenido la suerte de poder dar bastantes cursos, dar bastantes formaciones a lo largo de mis años de experiencia relacionados con la cultura y con la comunicación. Es decir, emplear los criterios de una comunicación eficaz y eficiente en el patrimonio cultural. Y llega un momento que es tan necesario comunicar bien el patrimonio cultural como el propio trabajo que se hace en el patrimonio cultural. De hecho, uno de los grandes problemas que existe en patrimonio cultural es que no se comunica. La gente no entiende lo que hacemos porque muchas veces no lo comunicamos. O si lo comunicamos, no lo hacemos lo bien que debemos hacerlo. Aquí debemos asumir, entonar ese mea culpa, ¿no? En el que nos centramos en nuestro trabajo, nos centramos en nuestro sector, pero debemos pensar que el patrimonio cultural debe estar siempre enfocado hacia la sociedad, debe estar siempre enfocado a que lo deben recibir las personas. Por lo tanto, será la comunicación lo que facilite ese entendimiento del trabajo en patrimonio cultural y del propio patrimonio cultural. De nuevo te comento que
tenemos un tutorial totalmente gratuito en umaformacion.com, que desde luego está libre, es de libre acceso. Si estás en este encuentro, estás registrado en la plataforma, por lo tanto te invito que tú mismo realices ese tutorial, también que nos des tu feedback, que nos digas qué te ha parecido, porque desde luego la comunicación aplicada al patrimonio cultural será una de las temáticas que seguiremos desarrollando. He llegado por mi parte al punto final ya de este encuentro. Tenemos unos minutos aún, si queréis, para que me podáis comentar o hacer algún tipo de pregunta sobre el producto turístico, sobre el diseño de esos productos, sobre la autenticidad. Si queréis, lo podéis comentar en el propio chat del aula virtual. También os recuerdo que podéis escribirnos a nuestro correo, que es info@umaformacion.com, desde luego desde la plataforma www.umaformacion.com nos podéis encontrar y por supuesto contactar. También os quería comentar y explicaros un poco todo este proyecto que estamos haciendo desde la plataforma, porque como habéis visto, incluso habéis formado parte de los encuentros y de los tutoriales, también realizamos acciones formativas como cursos. De hecho, aunque este es el último encuentro online que hacemos, seguimos trabajando y la próxima semana lanzamos un curso sobre fundamentos de marketing turístico y diseño y comercialización de productos turísticos. Es más, parte del contenido que yo he comentado está desarrollado en ese curso. Te invito a que lo visites en umaformacion.com. Es un curso que en 2 semanas comienza. Vamos a aprovechar este tiempo de verano, es decir, es un buen momento para formarnos, para seguir mejorando nuestra capacitación, y lanzaremos este curso que si estás escuchando el webinar, pues comparto contigo que te ofrecemos un descuento para la realización de ese curso. Además, un descuento del 10%, totalmente directo. Simplemente lo que tienes que hacer es, cuando realices el pedido del curso, incluir en la caja de cupón la palabra descuento en minúsculas, y automáticamente se realizará el descuento directo del 10%. Os lo comentaremos también en el correo cuando os enviemos la repetición del webinar, pero si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros a través de info@umaformacion, a través de la plataforma umaformacion.com, nuestro teléfono, que recibimos WhatsApp habitualmente, 641 40 25 90, y están todos nuestros canales abiertos para estar en contacto con vosotros. Entiendo que no tenéis ninguna pregunta, por lo tanto eso os acaban de entrar. Sí, Pedro, por supuesto, sí. ¿Puedes conectar tu audio? ¿Se me escucha? Sí, adelante. Perfecto. Lo primero, muchas gracias de nuevo por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y es que conforme iba escuchando, yo es que me siento totalmente identificado, porque sobre todo los casos que conozco aquí en Málaga, pues siempre pienso en Málaga y no sé si para bien o para mal. Por ejemplo, con el tema de los falsos históricos, sí. Esa es uno de los temas que, porque, por ejemplo, cuando, ¿qué digo yo? Temas de patios de siglo XVIII, demás, siempre te los venden que sí, esto es original del 18, y la mayoría de ellos pues están reconstruidos y te los venden como, por ejemplo, el caso así más sonado ahora, el hotel, ay, se me ha ido ahora mismo el nombre, justamente enfrente de la iglesia de Santiago, Palacio Solesio, no me acabo de acordar, un palacete tal, lo único que queda es la fachada, ¿no? O sea, el interior, bueno, fachada y escalinata, que esto es lo único original que queda, pero el interior está totalmente demolido, reconstruido, y te lo venden como un palacio del siglo XVIII reformado en un hotel, ¿qué tal? Entonces, entiendo que relacionado con los proyectos, a la hora de elaborar un proyecto, hay que hablar con propiedad y con rigurosidad. Efectivamente. No es mentir, entre comillas, a esos consumidores. Efectivamente. También la misma persona que transmite esa información está de una manera engañando, y no da información veraz en ese sentido. Luego, otra cuestión era, también referida a los falsos históricos, me estaba acordando por otro caso, y esto no es para mal, sino para bien, que también se puede utilizar como recurso didáctico.
en el entorno de Calle Parra hay muchas pinturas murales de casas del siglo XVIII. La mayoría, bueno, hay algunas sí que se puede ver, visible y tal, pero hace, no sé si fue cuestión de 2 o 3 años, hicieron un edificio y en una de las franjas de ese edificio se ven pinturas murales y parece que son originales y realmente no lo es. Entonces, claro, se podría utilizar también como un recurso de, bueno, pues se realizaban este tipo de decoraciones, este material, tal, pero que sepáis que esto es un falso histórico, o sea, es de hace 2 días, hablando de Marisol. Y en ese sentido, ¿no?, de informar bien de que esas personas que reciben esa información, pues que sepan que eso no es original, que los originales sí se lo pueden encontrar un poquito más para atrás y demás. Y luego otra cosilla, ya es la última, que tampoco quiero... Tranquilo, porque además todos los casos que está diciendo, yo también me siento identificado, porque además cuando es en tu propia ciudad te duele, porque sientes que como tú bien has dicho, se está engañando. Es decir, es que comparto lo que estás diciendo, porque a alguien que ama eso, cuando lo interpretan de esa manera, pues fraudulenta, desde la mentira, te entiendo. Así que comparte otro caso, los que necesites, o ejemplos, porque en el fondo creo que compartimos el mismo punto de vista. Totalmente. Y luego, hablando de un poco de identidad que apuntaba la compañera de uno de esos correos, yo sobre todo pienso en la restauración de imaginería religiosa. Además, es un tema que me gusta y demás, estoy bastante ligado. Y cuando a lo mejor se llevan una imagen y después viene la restauración y la gente dice, pero es que es otra y es otra, y que realmente no. Es decir, sí, bueno, en la mayoría de casos, porque hay restauraciones y restauraciones, todos conocemos casos, pero en las que intervienen profesionales de la restauración, viene la imagen lo más parecida posible a siglos anteriores o a uno de los últimos épocas, ¿no?, por así decirlo, y realmente después dicen, no, pero es que la han cambiado, ha venido distinta, es que no es lo mismo, han alterado, es que hay que ver. Yo creo que ese problema sí se ve sobre todo en este ámbito. Sí, no solamente en el ámbito, que yo también he trabajado bastante en patrimonio eclesiástico y entiendo lo que estáis diciendo, y por eso yo he utilizado el ejemplo de Notre Dame por esa perspectiva social. Es decir, cuando a la gente realmente le muestras, en este caso que tú comentas, bien de imaginería o algunas tallas, y quizá vuelven a un estado lo más original posible, porque pueden tener, lo habitual es que tengan repintes de bastantes décadas posteriores, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de valor. Es decir, que bueno, pues una persona con su buena intención, vamos a pensar... Sí, muchas veces atendiendo también a la moda de X época, de... Sí, pues ahí está la labor que debemos hacer. Ahí considero, como tú decías en el segundo de los ejemplos, ese mural que decías, que hay unos grabados, unos frescos, comentabas, en utilizarlos para hacer una labor pedagógica. Es decir, esta no es la realidad. Y en el caso de estas tallas que comentas, claro, aquí hay un elemento difícil de gestionar, que es el tema de la fe, porque en definitiva las personas tienen una devoción a santos, a vírgenes, asociados a una talla física. Claro, cuando recibe, y como tú bien has dicho, esencial es que se haga un trabajo por parte de profesionales, pero cuando regresa y a ojos del fiel, a ojos de la persona que tiene esa devoción interna hacia esa imagen, parece que se la han cambiado. Es decir, lo que tú dices, ¿qué ha ocurrido aquí? Claro, ahí tenemos que hacer una labor pedagógica muy importante. De hecho, lo que he dicho, mejorar la comunicación del patrimonio. Es decir, cuando se presente de nuevo esa talla o esa imagen, ese paso, por ejemplo, de procesión de Semana Santa que se ha intervenido, cuando se presente, se debe hacer una labor pedagógica. No que vuelva al sitio, al altar donde está, y que las personas simplemente, ya ha llegado. No, es más, yo considero que se debe hacer una comunicación de lo que se ha hecho, por qué se ha hecho y cuál es el resultado. Sí. Aún así siempre va a haber detractores. Es decir, va a estar ahí, eso va a estar ahí. Pero considero que se debe hacer esa labor de comunicación pedagógica, de explicar por qué. Y no solo de los responsables de ese bien cultural,
Puede ser, por ejemplo, bueno, pues en una parroquia, una imagen, no tiene por qué ser solo el párroco, ¿no? o el rector de ese templo. También deben comunicar lo que han hecho los profesionales que han intervenido, esos restauradores que han intervenido en el propio bien cultural. Y así es la manera de que de verdad se entienda el trabajo que se hace en patrimonio cultural. Porque si no, en Toledo ocurre igual con ciertos espacios culturales que se han recuperado y como no se ha comunicado por qué se hizo o qué resultados ha dado, la gente que vive en la ciudad, al no entenderlo, se queja, porque además asocian que eso supone mucho recurso económico, es decir, son intervenciones caras, son costosas. Por tanto, creo que ahí se debe comunicar y decir qué se ha hecho. Pero sin duda, en los 3 casos que he comentado, desde el que se miente, desde explicar que esto no es real y en este caso de intervenciones en imágenes o tallas, coincido contigo en los puntos que has aportado, porque realmente es la manera que actualmente la que estamos trabajando en gestión del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, buscar esa autenticidad, respetar la identidad, pero eso de nuevo vuelvo a hacer el hincapié en comunicarlo. Sí, y otra cosilla que ya añadí, pero súper rápido, de los ejemplos que comentabas del tema turismo de masas y demás, ¿sí? Aparte lo comentaba el otro día con unos amigos, típico ejemplo también, la Mona Lisa. Sí. Ese tampoco falla. Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes tú sobre la masificación, por ejemplo, de ese tipo de recursos? Es que claro, ya nada más de decirlo, es que tengo el ejemplo de la Mona Lisa, entonces me voy a centrar un poquillo para explicarlo. Es una pena que teniendo ¿cómo decirlo? Un reclamo, porque es verdad, hablando en museos siempre vas a tener una obra o ciertos recursos que siempre va a ser más reclamo, más conocido y demás, pero que tampoco absorba la atención de otras obras, porque en este caso lo comentaba con unos amigos, en la misma sala de la Mona Lisa, en la que se centran muchísimas personas, hay otras obras que son inmensas y espectaculares y pasan bastante desapercibidas. Sí. Entonces, por ejemplo, también otro caso, en el Rijksmuseum, que ese sí lo tengo más vivido, la parte de los Rembrandt, lo más importante, sí están poco apartados, y eso sí, quien quiera ir a ver los Rembrandt va directamente a esta sala, y los que quieran dar su paseo por el museo ya para tener una buena experiencia, para aprender, para ver otras obras, pues ya van paseando. Que llegan a los Rembrandt, perfecto. Que no llegan, también perfecto. Esa es la cosa, que no sea como algo positivo y de absorción, sino... Claro, estás poniendo ejemplos en los que ciertas obras de arte son iconos ya, es decir, se han adquirido una categoría de iconos más allá de lo que histórico o artísticamente representan. Es decir, es un recurso, es un atractivo turístico, claro. Y si el proyecto turístico se enfoca en el turismo de masas, en definitiva al final será mucha cantidad de personas que generan muchos ingresos, pero también has dicho que la calidad, y coincido contigo, la calidad de esa experiencia es totalmente negativa, es decir, no puedes disfrutar, no puedes sentirte cómodo, es decir, la congestión que hay visual, acústica, física del entorno es horrorosa, es decir, yo he estado en esos sitios que he comentado y al final no lo disfrutas porque al final no puedes contemplar la obra, por lo tanto la interpretación personal que podemos hacer en este caso como nosotros, como profesionales del patrimonio cultural, no es posible, es decir, porque estás en un espacio repleto de personas, con móviles, con gente dando voces, aunque no se haga, pero sí que hay al final el ruido. Por lo tanto, considero que esos son casos en los que se debe hacer una planificación turística pensando en la experiencia del visitante, no solo en ese turismo de masas de cuanto más mejor, sino la experiencia, en la calidad de la experiencia turística del visitante, que puede ser turista, que puede ser incluso un residente, como decíamos antes, alguien que es de la propia ciudad, que quiera disfrutar de ese patrimonio cultural con el que siente conexión. Por lo tanto, eso yo lo trabajaría desde la gestión
y planificación turística de ese monumento. Y trabajaría un plan de acogida, trabajaría un flujo de visitantes, trabajaría un recorrido y trabajaría un control del aforo bastante importante. Me consta que se hace, pero la realidad es que al final son espacios masificados, porque en definitiva lo que decimos son obras icónicas que la gente tiene que ir a ver porque tiene que ir a ver, quizá no sabe por qué, pero tiene que ir a ver, y el resultado es que no se pueden disfrutar de ellas. Así que comparto tu punto de vista. Totalmente. ¿Quieres hacer alguna comentario más? No, ya con estas cuestiones ya es suficiente. Ya apago el micrófono. Bueno, Pedro, muchas gracias. Siempre es un placer poder estar con vosotros. Gracias a las personas que también están conectadas. También agradecemos a las personas que luego lo verán. Es decir, hoy por el horario nos consta que hay personas en España que sí que pueden conectarse, pero hoy teníamos personas inscritas en el encuentro desde México y desde Perú. Os enviaremos a todos la repetición del evento. De nuevo pongo a vuestra disposición todo el proyecto, umaformacion.com, la plataforma, con los cursos y los tutoriales gratuitos que hacemos. Como os he dicho al inicio, tristemente ya es el último encuentro online que hacemos, pero seguimos trabajando. Nuestras vías de comunicación y contacto siguen abiertas. Podemos seguir en contacto para seguir elaborando nuevo contenido. De hecho, agradeceremos que nos hagáis llegar vuestra información o vuestras sugerencias o comentarios, porque ya nosotros, aunque aquí en España estamos en verano, seguimos trabajando y seguimos preparando más material. Gracias a todos por asistir, espero que sigamos en contacto y estamos a vuestra disposición en umaformacion.com. Muchas gracias.